bienvenidos a todos los emprendedores y emprendedoras que nos acompañan el día de hoy, a los que están in situ en vivo con nosotros y a los que nos van a ver en el futuro a través de nuestro canal de YouTube Academia Genera Más MT. El día de hoy nos acompaña nuestro docente Rafael Contreras con la sesión de gestión financiera de negocios. Rafael, bienvenido. Te saludamos, gracias por acompañarnos hoy día nuevamente. Por ahí están contigo Cristi, Francisco, Patricia y Silvia. Que tengas una excelente jornada, Rafael. Muchas gracias, muy amable. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Acá donde están ustedes, tengo que ver acá a los participantes. Ya. Entonces, Crisley Aravena, Francisco Salamanca, Patricia Ginet y Silvia Vázquez. A ustedes muy buenas tardes. Ok, vamos a entrar a lo que es vamos a entrar a lo que es la cuarta sesión. De igual forma, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen de lo que vimos la sesión pasada. Además que no alcanzamos a terminar completamente la sesión 3, quedaron unas poquitas PPT, más bien yo diría que definiciones conceptuales, pero lo vamos a repasar y ahí lo vamos a terminar. ¿Ok? La sesión que tenemos ahora, la temática es más bien, más que de contenido, es de análisis, de revisión y de retroalimentación, porque básicamente vamos a ver algunos ejercicios simples, pero que de igual forma van a necesitar el aporte de ustedes desde el punto de vista de su visión con respecto a lo que vamos a poner como ejemplos. ¿Ok? Vamos a compartir. Por ahí debería estar ya apareciendo. Entonces, vamos a colocar esto. Ok, vamos hacia atrás. Bueno, partimos en la sesión 3. Ustedes me avisan, vayan pegando ahí, digamos, su chat. Si es que la presentación no se ve bien, ¿ok? O si no me están escuchando, o si hay alguna interrupción, o, perdón, alguna como ruido, digamos, me avisa, ¿ya? Hice una breve introducción a lo que es una breve introducción a la contabilidad. Se ve bien. Gracias, Francisco. Una breve introducción a la contabilidad, pero lo analizamos desde el punto de vista del sistema como un sistema. Gracias. Tengo que hacer algo, espérense, porque esto los puede distraer. Voy a cambiar. Ok. Cambié el fondo. Sí. Entonces, partimos explicando hicimos una breve introducción sobre la contabilidad desde el punto de vista sistémico, es decir, desde las características de un sistema abierto. Y al igual que una empresa, o sea, al igual que que una empresa o una persona, las empresas son un sistema abierto, ¿verdad? Es decir, un sistema que tiene una cajita de procesos, ¿verdad? Donde se generan entradas, donde esa entrada o esos recursos e insumos se transforman y posteriormente salen de la empresa transformados en otros recursos o transformados en productos o servicios. Y ahí se genera la retroalimentación con el entorno, que en este caso el entorno estaría dado por el mercado, los clientes, los propios clientes, las instituciones legales, etc. Entonces, el sistema contable lo que hace es registrar todos los movimientos que se generan en una organización, y llámese por movimiento a las transacciones, ¿no? Y en ese sentido partíamos explicando que eso
Entonces, denme un segundito. Un segundo. Voy al tiro. ¿Hay algo urgente? Disculpen. Ahora sí. Entonces, eh, luego de ver esto, de las características del sistema contable, lo explicamos en el contexto del sistema empresa, ¿verdad? Con respecto a lo que se genera como entradas, ¿verdad? Demandas de bienes de servicio y como procesos, las salidas y la retroalimentación con el mercado. Y desde el punto de vista contable, lo que de alguna manera registra el sistema contable, en el caso de las entradas, son hechos económicos, son transacciones, ingresan recursos, recursos personas, conocimiento, insumos, ingresa dinero también, ¿verdad? Desde el punto de vista proceso, se generan mediciones y registros de los hechos económicos, ¿verdad? Ese es el sistema contable. De la salida aparece información económica. Las salidas de una empresa se traducen en ¿qué? En productos, bienes, servicios que tienen un valor. Entonces, y eso también queda registrado, digamos, en el sistema contable, ¿verdad? Y la retroalimentación es que básicamente esa información va a afectar tanto a las entradas, ¿verdad? Y a la vigencia del sistema, propiamente tal. Hablamos también de algunos documentos mercantiles que en este proceso se utilizan como respaldos, digamos, se utilizan como registros de respaldos, digamos, de los movimientos. En el caso de las compras, facturas de compras, ¿cierto? Y son importantes de las compras porque finalmente son las que tenemos que registrar como medio de verificación de la compra propiamente tal, pero también para registrar el IVA correspondiente al IVA compra, ¿no? Que es el IVA débito, ¿no? ¿Estoy mal? No, el IVA crédito, perdón. Entonces, y las boletas, las notas de débito, las notas de crédito, y lo mismo acontece, digamos, con lo que son las ventas y los respaldos, obviamente, de lo que son los formatos de pago de previsiones sociales y de los impuestos, ¿verdad? Hablamos también de los libros de contabilidad y aspectos legales. Señalamos que los libros de contabilidad se pueden clasificar en dos categorías, el principal y el auxiliar. Dentro de los principales está el libro diario, que es donde se registran los movimientos que se producen diariamente, ¿verdad? Eh, y el libro mayor, que es un resumen de cada uno de las cuentas que se va generando en una empresa, la cuenta por cobrar, por ejemplo, la cuenta de ventas o la cuenta de compras, la cuenta de cuentas por pagar, etcétera. Ahí está todo el conjunto de cuentas incorporando tanto los ingresos como la salida. En el caso de una cuenta de activo, yo puedo ingresar la compra, es decir, yo compré insumos, pero también tengo que registrar las salidas o insumos que se pueden ir destinados al proceso productivo, ¿ya? Y por lo tanto tengo que ir rebajando. Y eso de alguna manera está relacionado con llevar un inventario, un ordenamiento, digamos, de las cuentas en una empresa. Y los libros auxiliares son los que aparecen ahí, libros de compra, venta, remuneración y cuentas por cobrar. ¿Por qué le llaman de auxiliares? Porque auxilian, digamos, las cuentas principales. En el caso de las compras, está en directa relación de los procesos productivos, está en directa relación a todo lo que tiene que ver con la declaración también de IVA. ¿Ok? Acá un resumen del punto de vista gráfico, ¿verdad? Que a partir de las transacciones que se generan en la empresa, se registran o se utilizan los libros de contabilidad, generando informes, y que estos se dividen en libros principales y libros auxiliares.
Los estados financieros, o sea, los estados financieros finalmente corresponden al conjunto de todos estos informes que tienen como finalidad informar y orientar a los dueños de la empresa, ¿verdad? Sobre la posición financiera, es decir, la circulación del efectivo, entre otros. Todo eso ocurrió en la empresa entre periodos determinados. Generalmente, o sea, uno puede llevar la gestión financiera o la posición financiera de una empresa día a día, pero generalmente va a depender mucho del rubro, de lo dinámico que sea. ¿A qué me refiero dinámico? No es lo mismo tener una empresa que se dedique a la extracción de árboles a una empresa, a un supermercado. Los movimientos son más dinámicos en términos de transacciones en un supermercado que en una empresa que se dedica a lo que es extracción de árboles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los procesos, los ciclos productivos son distintos. En el caso de una empresa forestal, por llamarla de esa forma, tiene ciclos de crecimiento de los árboles, que puede ser hasta un año, si no más, dependiendo de la especie, digamos, de árbol. Y posteriormente viene un proceso de tala. Y después nuevamente la arborización o reforestación. Entonces, son periodos más largos. Y ahí, obviamente, después del talado de las tierras o del bosque, se genera, digamos, el proceso productivo del material, transformándolo en maderas, ¿no? Y ahí en distintos productos, que hoy día utilizan desde los últimos desechos para poder hacer madera incluso con aglomerados, ¿no? Eh, Así es que ese es un poco el contexto de los estados financieros. Y también refleja las consecuencias o resultados financieros de las decisiones tomadas por los administradores o dueños de la empresa. Luego hablamos del balance general, ¿verdad? Que clasifica cada una de las cuentas contables con saldo, primero en función de su naturaleza, es decir, si son activos, pasivos y patrimonio, y segundo de su funcionalidad. Y la funcionalidad tiene que ver con las características que tiene cada tipo de activos. Por ejemplo, en el caso de los activos, hay activos que son más líquidos, ¿verdad? Es decir, que se pueden transformar rápidamente en efectivo. Entonces son los corrientes, activos corrientes o circulantes, recursos que posee la empresa que se espera vender, cobrar, utilizar en un plazo no superior a un año. Entonces, los activos en ese sentido se clasifican por su grado de liquidez. Qué tan rápidos son o pueden transformarse en líquidos, ¿no? En efectivo. Los no corrientes o activos fijos, que básicamente son las inversiones o compras de equipamiento, maquinarias, vehículos, máquinas pesadas, etc. ¿Ya? También pueden ser terrenos, edificios, ¿ya? Son recursos que posee la empresa que no están destinados a la venta, sino que apoyar y realizar el giro, es decir, en apoyo a los procesos del negocio. Y otros activos que son más bien inmovilizados, que son inmateriales, son recursos intangibles, franquicias, por ejemplo, marcas, inversiones en otras empresas, ¿ya? La marca, como se lo había comentado la sesión anterior, es importante porque también es un activo en términos de que ustedes hicieron todo el proceso para poder registrar una marca que estuviera, digamos, reconocida internacionalmente, y con eso evitar, además de tener un activo, si alguien quisiera comprarla o si nosotros quisiéramos generar un negocio después de cierto tiempo a partir simplemente de la marca de nuestro producto o servicio, como lo hacen las grandes empresas, como por ejemplo Fried Chicken, ¿está bien o no? Kentucky Fried Chicken, McDonald's, ¿cuál otra? Eh, eh, Subway, Pizza Hut, Telepizza, que son empresas que hoy día ya no están invirtiendo en crear, en que la empresa está generando inversión fija, es decir,
nuevas sucursales, sino que más bien lo que está vendiendo es el registro, es la franquicia, es decir, el derecho de vender bajo el nombre y toda la imagen idéntica, digamos, de la marca, reconocida internacionalmente. Perdón, no escuché. Dice, Tok Dog y Dojis también, exactamente, también son otros ejemplos de lo que es franquiciable. Y la primera empresa franquiciable en Chile, como dato freak o dato cultural, digamos, de estos temas, fue la empresa Village. No sé si se acuerdan de la empresa Village. Creo que por ahí todavía existe. Village se orientaba, se dedicaba a vender lo que eran tarjetas de cumpleaños, de festividades, regalitos, peluches y cosas así. Los peluches venían siempre con un logo de Village, ¿ya? Y después empezaron a sacar tarjetas de distintas, que venían con distintas eh, redacciones, si era para cumpleaños, si era para Pascua, etc. Así es que hoy día las empresas tienen este otro recurso que pueden utilizar en la medida que van generando un posicionamiento en el mercado, ¿ya? Pero bueno, ese es un tema ya más bien de marketing, pero que no deja de ser, porque también lo puede registrar uno como activo. O sea, ya lo mínimo que tendría una marca es el valor que ustedes desembolsaron para registrarla. Ahora, a eso ustedes le pueden agregar el valor, un precio de mercado, es decir, ¿cuánto está dispuesto, por ejemplo, Doggies a cobrar por su franquicia? No lo sabría decir. Tok Dog o Tok, será Tok Tok, no sé, o Tok Dog, no sé. Y serán sus millones de pesos. Entonces, más toda la inversión, pero no, la inversión no se le paga a Doggies, sino que más bien es como la condición para tener la franquicia. Es decir, tiene que cumplir con todas las características de imagen corporativa, de proceso, de desarrollo de la presentación de los completos, de la presentación de las personas que atienden, etc. Es todo el formato del que se compra, ¿ya? Y obviamente ellos, me imagino que lo asesoran, digamos, para poder cumplir con todos esos requisitos, esas condiciones. ¿Sí? Ok. Y el balance general clasificado, como bien dice acá, genera esta matriz de activos y pasivos, donde lo primero que nosotros evaluamos es que hay una ecuación. Hay una ecuación en la cual nos dice que, mira, los activos son igual, en términos así bien generales, son igual a los pasivos. Pero los pasivos también uno los puede descomponer y los pasivos están abiertos en pasivos más el capital contable. Y ahí señalé que el capital contable es el capital que ustedes declaran como capital eh, a aportar, digamos, en la sociedad. Cuando uno saca inicio de actividades, aparece ahí, le solicitan, perfecto, con cuánto capital va a partir. Y uno puede establecer ahí un capital. La recomendación es que, dependiendo si es que hay condiciones especiales, o como por ejemplo los bancos o instituciones financieras, eh, primero tienen una condición, para crear un banco tienen que tener un patrimonio mínimo. Entonces ya hay una restricción desde el punto de vista del capital, ¿ya? Y ese se lo establece, digamos, la Superintendencia de Bancos, ¿ya? Además, la Superintendencia de Valor y Seguro le exige que tiene que ser una sociedad anónima abierta, es decir, que sus productos, o sea, perdón, bien digo, que sus resultados sean públicos, o sea, se puedan publicar a todo el mercado, a toda la gente. Y básicamente es porque, como trabajan con recursos de todas las personas, o sea, de todas, me refiero a todas las que van a estar en ese banco, la idea es que esa información esté abierta, sea pública. Entonces ellos todos los años tienen que hacer un balance, también hacer como una cuenta anual, ¿verdad? Un anuario de los resultados que han tenido y eso difundirlo porque como son sociedades anónimas abiertas y el capital está dividido en acciones, hay muchos dueños. Entonces esos dueños tienen que estar al tanto de los resultados y de los movimientos de sus cuentas. ¿Ok? Entonces eso es lo que son exigencias. Pero en el caso de las empresas más pequeñas, no hay obligación al respecto, pero sí tener claro de que el capital contable es el que uno declara, digamos, cuando inicia, digamos, su negocio. ¿Ya?
Desde el punto de vista de la fuente o de los recursos, los activos son los recursos que tenemos y los pasivos son las fuentes de financiamiento que nos permiten el poder adquirir, digamos, estos activos. ¿Ok? El estado de resultado, que es otra parte o otro informe o formato, ¿verdad?, de estado financiero. ¿Cuál es la idea? Es que el dueño del negocio, digamos, pueda obtener información sobre el desempeño de su empresa, ¿verdad? Para saber si el producto de la operación al final de un periodo determinado ha logrado resultados positivos, también conocido como ganancia, o ha sufrido pérdida. El estado de resultado, también conocido como estado de pérdida de ganancia, es un estado financiero que muestra ordenada, detalladamente cómo se obtuvo el resultado. Y lo que nosotros veíamos era que la fórmula simple, digamos, de la determinación de una pérdida y ganancia era que las ventas netas, ¿verdad? Se le restan los costos y los gastos, y con eso nosotros tendríamos lo que son las ganancias o pérdidas, obviamente antes de impuestos. La estructura del estado de resultado es la que aparece ahí, también alcanzamos a revisar alguna cosa, o sea, a mostrarlo. Aquí hay algunos conceptos que vamos a revisar también y que tienen que ver lo siguiente. ¿Cuáles son las ventas netas? Las ventas netas corresponde al total, digamos, de las ventas en el periodo eh, que no consideran, digamos, que ya descontaron, digamos, lo que son el IVA, ¿ya? Está tratado de manera separada. El margen bruto, el resultado, acuérdense, de la diferencia de las ventas con los costos de operación. Los gastos operacionales están relacionados directamente, primero en el periodo, y aquellos relacionados con la producción propiamente tal. El resultado operacional es la diferencia de las ventas menos los costos y gastos efectuados para la realización de esas ventas. Los ingresos no operacionales, lo habíamos visto también en la sesión pasada, los ingresos no operacionales son aquellos ingresos que se obtienen y que no están directamente en relación con el rubro principal o con el giro principal de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, podría ser la venta de un vehículo, la venta de un equipo, de una maquinaria. ¿Okay? Desde el punto de vista de los gastos o egresos no operacionales, exactamente lo mismo, pero relacionado con ingresos financieros, venta de activos fijos. Acuérdense que en venta de activos fijos, cuando uno vende un activo fijo, hay que pagar también una transferencia, hay que pagar una serie de gastos, digamos, que no están asociados a la operación del negocio, pero que para efectos de concretar estos gastos no operacionales se tienen que incurrir. Un ejemplo básico es la venta y compra de un vehículo, ¿verdad? La persona que vende tiene que hacerla, bueno, en conjunto a los dos les conviene, es hacer la transferencia, digamos, de la propiedad, porque eso va a aparecer posteriormente en el certificado de anotaciones vigente, digamos, de ese vehículo, y con eso, en el caso de que el vehículo tenga algún tipo de multas, le va a llegar, digamos, al nuevo propietario y no al antiguo. Y eso a la larga, porque una persona que vende un vehículo como que se desentiende del vehículo o del activo y finalmente va a aparecer va a aparecer con una orden, digamos, de detención por no pago de infracciones, un conjunto de infracciones, que puede ser grande, digamos. Eh, Así es que ese es el resultado o los ingresos, gastos o ingresos no operacionales. Los resultados no operacionales sobre el comportamiento de las partidas que no están relacionadas con el giro de la empresa y que corresponde a la diferencia entre ambos. Utilidad neta antes de impuestos, esta medición contable, el resultado suma las utilidades operacionales y los resultados no operacionales de la empresa, porque aun cuando eh, son utilidades, cuando se generan, son de distinto origen, ambas están sujetas al gravamiento, digamos, del impuesto. Entonces, lo que servirá obviamente como hacer cálculo para pagar los impuestos. Acuérdense que los impuestos, en el caso del estado de resultado, es sobre la utilidad de la empresa. Una empresa que no tiene utilidad o que tiene pérdida, no va a pagar ningún impuesto, porque el impuesto es a la utilidad, no a la pérdida. ¿Ya? Entonces, ahora, eso se los comento porque, a ver, en el caso de la empresa menor tamaño, la mayoría de las empresas menor tamaño, en los primeros 3, 4 años, no tiene utilidades. ¿Ya? Y las pérdidas que tiene no son tantas, pero
pero generalmente al tercer, cuarto año recién están teniendo utilidades. ¿Ya? En ese periodo de tiempo es un periodo en la cual, obviamente, si uno lo analiza desde el punto de vista del ciclo, digamos, de vida de la empresa o del producto o del servicio, hay todo un proceso de crecimiento, ya después llega a un punto óptimo y después empieza a decrecer y ahí lo que hay que hacer son esfuerzos para ir reciclando esta curva del ciclo de producción, ¿verdad? Es decir, ir mejorando, replanteando, reformulando, digamos, el proceso de, porque además también se va conociendo más el mercado. Entonces, van conociendo nuevos segmentos o van conociendo más al segmento al cual partieron vendiendo, van siendo más eficientes también con los recursos y con la producción. Así es que en ese sentido, la idea es que ese proceso sea continuo y en el tiempo. El impuesto a la renta, eh, básicamente bordea entre el 25 y el 27%, más o menos, digamos, fracción. Eh, Nuevamente, con respecto al resultado operacional o al resultado de la empresa, si hay utilidad, se aplica ese porcentaje. Si no hay utilidad, si hay pérdida, no se aplica, es decir, no se paga. En ese sentido, la recomendación, ¿cuál es? Obviamente que en la medida que tengamos más gastos relacionados con el negocio, nos va a permitir ir rebajando esta opción de tener utilidad. Por otra parte, y ahí es bueno poder analizar el tema de equilibrio, el que, comillas, no tengan utilidad no quiere decir que el negocio no sea rentable, no necesariamente, sino que más bien, porque un negocio puede ser muy rentable, por características especiales, por la novedad, qué sé yo, pero eso, ¿qué situación genera? Genera de que al tener mucha utilidad o tener utilidades altas, es que los impuestos que pagan también son altos, porque están en directa relación, son proporcionales. Es decir, si yo tengo 100 de utilidad, voy a tener entonces 25 voy a tener que pagar de impuestos. Si son 1000 de utilidad, voy a tener que pagar 250. Y así va a ir creciendo en la misma proporción, digamos, del porcentaje o de la tasa impositiva. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Y la utilidad neta es ya descontado el impuesto y ahí si hay utilidad, bienvenido sea, digamos, y ahí las decisiones son o mantener los recursos, ahorrarlos o transformarlos, digamos, en inversión, ¿verdad? Para seguir creciendo. Y acá quedamos en la sesión pasada, y básicamente lo que queríamos mostrar acá era el planteamiento de un empresario a nivel, como ejemplo, para poder empezar ya a recordar ciertas cosas que de pronto nosotros nos ha tocado poder analizar o tratar de buscar la información necesaria para poder analizar. El ejemplo dice así: hay un señor Morales, ¿verdad? Dueño de una empresa, Morales Limitada, que ha decidido hacer una revisión de los resultados de su negocio en los últimos 3 meses, agosto, octubre, noviembre, por lo que pide a un asistente contable información que detalle las ventas, los costos, los gastos, solo de estos meses. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son los pasos, digamos, a seguir? Entonces, el primer paso es hacer un detalle valorizado de los costos que están involucrados en la elaboración de los productos y la comercialización de bienes o prestación de servicios correspondientes solo a aquellos que efectivamente fueron vendidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Es que acuérdense un poco del por qué era importante conocer los estados financieros. Entonces dice, para conocer en qué situación está nuestro negocio, o en qué posición está, o si estamos en buena posición, pero también para tomar decisiones objetivas, es decir, decisiones respecto a una información real, ¿no? que tengamos nosotros. Entonces, exactamente lo que nos dicen ahí que tenemos que hacer apunta a poder entregar estas herramientas, digamos, al señor Morales para poder conocer en qué situación está su negocio, pero particularmente en estos 3 meses. Y para ser realista, yo no puedo pedir el estado de situación de 3 meses sin dejar a un lado lo que no se ha vendido. A mí lo que me interesa es ver, analizar lo que se ha vendido. ¿Ok? Entonces la empresa
del señor Morales fabrica muebles y durante el periodo que revisa, la producción, dice, fue de 1.200 muebles y la venta total fue de 800 muebles. Es decir, en ese periodo se produjo 1.200 muebles, pero lo que realmente se vendió fueron 800. Entonces, hay 400 muebles que quedaron ahí en stock, ¿verdad? O quedaron en inventario. Entonces, la primera pregunta que uno se haría, ok, ¿y por qué será que quedaron en stock? ¿Habrá sido un mal cálculo? ¿O de qué forma está trabajando esta empresa? Porque las empresas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Las que producen o fabrican. Generalmente, va a depender un poco también del producto. Generalmente, por ejemplo, las bebidas. Yo entiendo de que las bebidas no es por comillas, si bien hay una demanda por el consumo de bebidas, eh, la fabricación de las bebidas se va generando en la medida que haya demanda por esas bebidas. Entonces, la pregunta que uno se podría decir, ¿cuánto es el stock que tendrá de bebidas Coca-Cola la empresa distribuidora de Coca-Cola acá en Chile? ¿Cuánto? Yo me imagino, yo no tengo datos, no lo he visto, o no lo he buscado, no lo he investigado, de cuánto es el consumo de litros, así como dicen, ah, mira, los chilenos consumen 10 kilos de pan per cápita, digamos, al año. O sea, al año nos comemos solos 10 kilos de pan, más o menos. Entonces, yo quiero saber cuánto es lo que nosotros consumimos de litros de bebidas de fantasía, para incluir todas, al año. Ahí ese sería un buen dato. Entonces, el tercer punto dice, entonces sería un error considerar el costo de toda la producción a la venta. En este caso, debe registrar el costo que significa producir 800 muebles. ¿Por qué sería un error el considerar solamente los 1.200? Porque en el fondo, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? ¿Cuál sería el error ahí? ¿Alguien se atreve? 7,1 litros. No es tanto, yo pensé que era más. Ahora, yo no sé si el estándar cuál será, así como el cigarro. Se supone que Chile es uno de los países donde más se fuma y donde más consumimos, por ejemplo, pastillas eh, para problemas del sistema nervioso. Pero los rusos son los que tienen el ranking, como el top one de los fumadores, los rusos. Así que, bueno, ahí no sé. Entonces, pero un poco la pregunta, ¿qué es lo que va? ¿Por qué sería un error el considerar las 1.200 unidades y no las 800? Pueden escribir, no hay problema. No, no, a ver por aquí. Ok, ya no importa. Sigamos. Entonces, bueno, la importancia del por qué considerarlo, porque finalmente lo que el señor Morales está tratando de hacer es hacer una revisión de los resultados de su negocio. Y los resultados de su negocio tienen que ver con ingresos y egresos. Así como si ustedes me dicen cuáles son los resultados que quiero revisar, ingresos y egresos, porque tiene activos. ¿Sí? Exacto. Sí, ahorita. Ejemplo, entonces, paso 2, hacer un detalle separado de los gastos efectuados en el periodo de medición. Entonces, el señor Morales, con la información que le han proporcionado, realiza el siguiente resumen. Fíjese,
Agosto, los tres, y el total. Agosto, septiembre, octubre. Fíjense, arriendo propiedad, gastos telefónicos, gasto de internet, consumo luz, agua, pago de seguros, gastos generales. Entonces, si uno empezara a recordarse, bueno, ¿cuáles son los gastos de administración acá? ¿Quién me va diciendo? ¿Quién me va diciendo cuáles serían los gastos de administración o gastos propiamente tal? ¿Serían todos los que aparecen ahí? Con confianza. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son los que se mantienen como estable durante estos periodos de 3 meses? ¿Cuáles creen ustedes? ¿O cuáles ven ahí que se ven estables? A ver, ¿qué dice? ¿Pago seguro no es básico? Sí. ¿Cuál es el criterio? Son desembolsos que realiza la empresa que no están en directa relación con la producción o la comercialización de algún servicio, ¿sí? Pero que son necesarios para la mantención de la empresa. Entonces, si yo someto estos costos o estos gastos, perdón, a ese criterio, perfecto. Todos clasificarían bajo el mismo concepto de gasto. Entonces, pero si ustedes analizan acá, por ejemplo, agosto, 2.572.000. Septiembre, 2.298.000. Y octubre, sí, también. Los seguros también. 1.353.570. Se vino produciendo una baja. ¿Dónde no se produjo bajas o cambios? ¿En arriendo? ¿En luz? ¿Agua? No, ahí se mantuvo. En seguros y en gastos generales. Entonces, los que se mantuvieron fijos fueron internet, consumos básicos, casi pago de seguro. Yo creo que ahí lo que hubo fue un cambio de la tarifa o bien una actualización. Y donde no fueron iguales es en gastos generales. Entonces uno podría preguntarse qué pasó en octubre o qué pasó en septiembre. Porque de ser 1.234.500.000 bajó a 965.700 y después bajó a 670. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes que podría haber pasado? Ahora, ojo, lo que nosotros estamos viendo es una muestra del comportamiento de los gastos en el año. O sea, estamos viendo 3 menos venta. Sí, puede ser. Pérdida, no necesariamente. ¿Qué pudo haber pasado acá? Porque también esto se puede explicar de otra forma. Es que quizás los gastos innecesarios ese mes. Sí, pero visto de otra manera. De que
de que teníamos stock de todo lo que se necesitaba en gastos generales, que en general, ¿qué es lo que son? Por ejemplo, papelería, es decir, para imprimir o sacar fotocopia, eh, útiles de oficina, eh, artículos de aseo, de higiene, ¿qué más? Permiso, no sé, a ver, permiso, puede ser que se cancelaron en el mes de septiembre o determinaron de cancelarse el mes de septiembre o de agosto y ya en los próximos periodos vuelven a aumentar y después bajan. Quizás tiene ese comportamiento, pero no es que son fijos, sino que más bien tienen temporalidad en términos de uso, ¿verdad? Uno no compra todos los días, por ejemplo, eh, cloro como para limpiar el baño. El cloro puede durar más tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Paso 3. El valor que debe registrarse para el cálculo corresponde al valor neto de las facturas de sus proveedores. Es decir, el IVA no se considera para este análisis. El señor Morales considera como costo el valor de 1.000.000 de pesos de la siguiente factura. Factura proveedor agosto. Materiales, 1.000.000. Neto, 1.000.000. IVA, 190.000. Y el bruto sería 1.190.000. Es de determinarlo o de contabilizarlo. Entonces, lo que nosotros vimos básicamente era los gastos, y aquí lo llevamos a un pequeño estado de resultados de los meses en evaluación. Entonces, acá si se fijan, ¿cuáles son los datos? Por una parte tenemos las ventas y por otra parte tenemos los costos. Por otro lado tenemos el precio de venta, el precio del costo variable unitario y la cantidad que se produce en los periodos. ¿Ya? Esto es como dato, ¿no? Entonces, en agosto, si yo tomo esta información se repite tanto en agosto como en septiembre, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Entonces, el resultado de esto nos va a dar un resultado operacional, vamos a reducir los gastos no operacionales, ¿verdad? Vamos a obtener un resultado no operacional, obviamente, y ya a esto le vamos a aplicar el impuesto a la renta, que ustedes saben que es entre 25 y 27%, pero como bien yo les dije, cuando la empresa tiene un resultado negativo, ¿verdad? Es decir, un resultado antes de impuestos negativo, no se paga impuesto. Pero si hay utilidad o si hay utilidad antes de impuestos, el impuesto se paga, se calcula sobre esa base y finalmente terminamos neteando, digamos, el valor del resultado operacional o no operacional. Y lo mismo acá. Entonces, si se fijan, acá el empresario, el señor Morales, puede hacer un análisis. Puede decir, mira, ¿sabéis que los costos variables se mantuvieron? Subieron un poquito, digamos, en el mes de octubre, ¿no? Eh, y ahí tengo que revisar por qué subieron. Eh, y gastos, y también después se compensó en el mes de octubre, bajó. Quiere decir de que también bajaron, algo pasó que se bajó, digamos, los gastos no operacionales, ¿ya? Porque veníamos gastando 2.572.000, después se volvió a bajar, perdón, y finalmente en el mes de octubre fuimos más eficientes y obtuvimos un gasto no operacional de 1.353.000. Entonces uno podría analizar estas partidas para poder tener algún grado de análisis y de tomar decisiones. Finalmente, a veces las cosas eh, cuesta, digamos, poder analizarlas, digamos, pero es porque no tenemos la información o no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de análisis. ¿Ya? Si van teniendo dudas, consultas, me van diciendo, chiquillos, por favor. Entonces, justamente ahora viene la sección no de globos, sino que la sección de preguntas. Katy, si podemos abrir los micrófonos para empezar a dialogar con nuestros alumnos, ¿si es posible?
Si no, no. ¿No? Entonces hagámoslo por el chat. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Acuérdense que en la medida que nosotros tenemos, vamos formulando preguntas, vamos a ir enriqueciendo también el trabajo, o la presentación, o la exposición. ¿Ya? Yo voy a hacer una pregunta. Aun cuando las labores, yo estoy partiendo del siguiente contexto. Ustedes están formalizados, ¿no? Es decir, tienen inicio de actividades, están constituidos ya sea como persona natural o persona jurídica, y están pagándole a un contador externo, ¿verdad? Para que le ayude con las declaraciones de IVA mensual, en lo que respecta a otros temas, en el caso que tengan contrataciones, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que uno sería, ¿qué análisis, qué sería interesante o qué ven ustedes como interesante de saber con un poco el ejercicio que aparecía acá? Porque realmente este señor dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero analizar los últimos 3 meses. ¿Por qué tomaría la decisión de agosto, octubre, noviembre? ¿Por qué será que él tomó esa decisión y no otro? ¿Por qué ustedes tomarían como decisión? Porque, por ejemplo, acá en el estado de resultados, me aparece que estos 3 meses vendió exactamente lo mismo. 2.640.000. Esa fue la venta. No cambió. En ningún caso cambió. Entonces, la pregunta que yo les planteo, ¿por qué creen ustedes que vendió exactamente lo mismo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, por qué, cuál sería como una justificación? ¿Puede ser casualidad? ¿Por qué creen ustedes? Vamos utilizando el chat, ¿sí? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, Rafa, te escuchamos perfecto. Ah, vale, vale. ¿Alguna idea de por qué las ventas son iguales? Que, Acuérdense qué es lo que estamos evaluando acá. El estado de resultado, vámonos a la definición. El estado de resultado nos muestra si la empresa en un periodo de tiempo tuvo ganancias, ¿verdad? O pérdidas. Entonces, ese es el sentido, digamos, del estado de resultado. Entonces, la pregunta es, ¿qué mes tuvo pérdida? Agosto tuvo pérdida. La pregunta, ¿por qué tuvo pérdidas en agosto? Y, en septiembre y octubre tuvo utilidades. Porque habrá hecho una buena gestión, porque habrá vendido más. ¿Alguien quiere que me explique esto? Porque aquí hubo pérdida. Y aquí, ganancia, ganancia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es importante que lo veamos, ¿ya? Es importante que ustedes se manifiesten respecto a esto. Ahora, si ustedes no tienen pantalla como para poder observarlo, me dicen y yo más bien le planteo, digamos, la consulta o la pregunta de otra manera. No hay ningún problema en ello, ¿ok? Pero me tienen que exponer.
Perfecto. Francisco, usted está, pero acertadísima su pregunta. O sea, perdón, su respuesta. Porque los gastos operacionales fueron mayores en agosto. ¿Seguro? Ah, sí, la pérdida. La pérdida. Exacto. Y en septiembre, ¿cómo fueron? Fíjense que en septiembre fueron positivos y en octubre excesivamente positivos. Y como dirían por ahí, una golondrina no hace verano. ¿Qué quiere decir esto? Porque al final, ¿cuál es nuestro negocio? Es lo que está acá. Este que está acá es nuestro negocio. Y lo que nos permitió generar utilidad en septiembre y en octubre fue los ingresos fuera de explotación en estos 3 meses. Entonces, quizá el señor Morales quería analizar eso, pero al señor Morales quizá le faltan otros antecedentes para contextualizar el por qué se generó esto. ¿Okay? Porque si uno sacara los resultados no operacionales, en estricto rigor, debiéramos tener, a ver, también tendríamos, imagínense, 2.420.000 menos 2.572.500, eso ya es pérdida, ¿cierto? Y después tendríamos utilidades, en el caso, sí, tendríamos utilidades y después también tendríamos utilidades. Entonces, habría que analizar después el comportamiento de los gastos no operacionales, ¿verdad? ¿Y por qué son tan altos? Porque imagínense, los costos de operación o de producir son esos que están ahí. Y miren los gastos de no operacionales. 2 millones, 2 millones, 1 millón. Es decir, son más altos que el costo de producir. Entonces habría que analizar cuál es el detalle, ¿cierto? Y bueno, cuando ustedes tienen esta información, pueden hacer estos análisis y a partir de esos análisis decir, ok, ¿sabes qué? Esto puede ser una eventualidad, pero yo necesito ciertas garantías para poder tomar decisiones, porque si esto que está aquí fue una casualidad, fue un accidente, ocurrió justo un problema y se tuvo que incurrir en gastos no operacionales, ok, puede ser. Pero si yo pido 3 meses más, 3 meses hacia atrás y esto se repite, entonces no es un problema así accidental, es algo que se viene dando ya hace varios meses. Y eso, si no lo advirtió el área financiera, estamos con dificultades, porque la tarea del área financiera es analizar, digamos, de que se generen beneficios, digamos, para los dueños de la empresa, ¿cierto? Pagar nuestros impuestos respectivos y tratar de que la empresa tenga un mayor valor en el mercado. Esa es la pega, ¿no? Así es que, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Se entendió un poco el ejercicio? ¿Lo que se quería hacer? Vamos a ver otro después. Yo por mientras voy a tomar un vasito con agua. ¿No? ¿No hay mayores consultas? Ok, No se ve al menos ninguna Rafa en el chat. perfecto. Ok, seguimos. Eh, Vamos a seguir con este nuevo punto que se llama control o seguimiento del desempeño. Qué bueno, Francisco.
¿Qué es lo que ocurre? Pues ya de alguna manera, con el ejemplo anterior, lo que quisimos evidenciar de que hay una persona y un empresario que le pide información al auxiliar contable. Y esa información la analiza primero como guías como el detalle de los gastos y de los 3 meses y después analiza el estado de resultados. Entonces, ¿y su análisis a qué apunta? Entonces, ¿a qué apunta? A verificar si efectivamente qué es lo que está pasando con los ingresos y los egresos. Cuando un empresario, cuando ustedes o yo necesita saber cómo está la empresa, eh, hay varias razones. Una, porque no tengo idea, y dos, porque nadie me informa, o porque nunca lo he pedido, o nunca lo he establecido. Eh, o tres, derechamente mi negocio no funciona a partir de planificaciones o presupuestos de ventas. Y eso, la pregunta ¿es bueno o malo? No es lo uno ni lo otro, pero ¿qué es lo que se esperaría o qué es lo que podría ser tener mayor beneficio, digamos, para efectos de un negocio? El conocer o el llegar a un punto en que uno pueda pronosticar cuánto es lo que puede generar de un negocio en el periodo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en eso en el fondo, y insisto, va a depender mucho de las características de los negocios, ¿ya? Hay negocios en los cuales los empresarios pueden incentivar a que los clientes consuman más, pero ¿qué involucra? Involucra el incentivo, involucra el generar acción para que se transforme en reacción, es decir, para que se transforme en ventas, para que nuestros clientes compren. Las alternativas son ir a buscar con nuevos clientes o ir a buscar con los mismos clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la contabilidad y la gestión financiera lo que nos permite es hacer también un control de los resultados que uno planifique, ¿verdad? Y es recomendable para los socios de una empresa mantengan una estructura, ¿verdad?, de control de resultados. Y los controles se hacen en base a referencias. Es decir, si ustedes tienen, los que estamos presentes acá, incluyendo la Katy, que hemos estado o hemos sido, digamos, usuarios de un vehículo o tenemos un vehículo propio y sabemos perfectamente que para que ese vehículo se mueva, yo no tengo un eléctrico, sino que funciona a benzina. Entonces la pregunta es, cómo sé yo eh, cuando el vehículo necesita que le eche benzina y cuánto le tendré que echar? De ahí voy a leer al tiro mejor la pregunta y de ahí vamos a seguir con la pregunta. ¿Le parece? Voy a revisar el tiro. Deje ponerme los lentes. Profe, ¿y qué pasa cuando la autoridad, alcalde, no permite que el emprendimiento se pueda desarrollar? No permite usar los parques, paseo, borde costero. Todo se traduce en pérdidas. ¿Ok? Enrique. Indicadores. Sí, 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 sí. Ah, mira, la autoridad. Lo que pasa es que ahí, Enrique, yo te diría que hay alcaldes que dependiendo de ni siquiera lo voy a hablar de voluntad, digamos, ¿ah?, sino que más bien de sus convencimientos, eh, que generalmente están vinculados con cierta ideología o con ciertas tendencias economicistas, digamos, va a tener mayor o menor incentivo, digamos, al emprendimiento, ¿ya? Eh, Algunos al emprendimiento más bien formal y otros al emprendimiento informal. A mi juicio, ahora,
respondiendo así como derechamente, la pregunta, la verdad es que ahí no se puede hacer mucho, porque finalmente lo que está haciendo ese alcalde, está haciendo uso de sus facultades, ¿ya? Eh, Hoy día no se permiten, por ejemplo, los carros, o sea, hoy día, hace rato ya, no se permiten los carros de comida, los que vendían completos, o los que vendían, se supone que los que venden sopaipillas tampoco pueden estar. Entonces, sin embargo, hay otros alcaldes que sí lo permiten, que sí lo permiten. Entonces, insisto, no es que las realidades de un municipio o de una comuna u otra comuna sean tan diferentes. O sea, sí, en la dehesa me queda claro que los emprendimientos no están en la vía pública, pero en Lo Prado o, por ejemplo, estoy hablando de la realidad de la región metropolitana, o en el caso de Algarrobo, por ejemplo, en Algarrobo, el alcalde no permite que hayan ollas comunes. Y yo tengo claro que no es que el señor quiera desconocer de que existe la necesidad de que se hagan, sino que él encuentra de que no lo apoya nomás, simplemente, para no emitir un juicio. Pero yo, por ejemplo, que soy profesor, no soy millonario, yo aporto a esas ollas comunes, que son 7 acá en Algarrobo. Y uno diría, pero ¿cómo va a haber ollas comunes? Sí, la hay. Y es parte de la realidad. Hay personas que no tienen plata como para comer. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí. Pero por otro lado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y en ese sentido, yo creo que en algún minuto yo se lo he planteado a ustedes, es que eh, una de las características de las empresas de menor tamaño es que, o de todo este proceso, digamos, de colaboración o de autoenseñanza, de ir a buscar, digamos, conocimientos y experiencias para poder ser mejor y entregar mejores servicios y estar preparado, digamos, para la contingencia como emprendedor o empresario, es una de las características que hace que las empresas de menor tamaño tengan una mayor capacidad de adecuación en el mercado. En las empresas más grandes ese proceso es más difícil y es más lento por el tamaño que tienen. Entonces hay un proceso de adaptación en la cual las empresas hoy día de menor tamaño se están incorporando. La red de apoyo es un punto importante. Eh, y este ejercicio tiene que ver con las redes de apoyo. Yo no puedo hacer mucho contra o hacer mucho sobre las medidas legales que pueda tomar un alcalde respecto a los emprendimientos que se puedan colocar en la vía pública. Lo que sí sé es que no pueden ser permanentes en el tiempo, salvo que sea parte de un proyecto en conjunto, digamos, que el alcalde de ese municipio presente al gobierno regional eh, para incorporar el paseo, digamos, de la playa una suerte de feria artesanal o feria costumbrista y qué sé yo. Incluso las ferias libres también, ¿no? Entonces, ahí no es mucho lo que hay que hacer. Eh, pero sí tratar de actuar en forma, no sé, en forma conjunta. Los emprendedores o emprendimientos tienen que tratar de apoyarse en conjunto para poder generar las redes más sólidas y así actuar de manera, no sé si gremial, ¿verdad? O más representativo. Hoy día las agrupaciones a nivel de municipio, comuna, están desde las más básicas, que son las funcionales, hasta ustedes pueden conformar agrupaciones que son más bien gremiales y con representación a nivel nacional. Y eso también puede generar un acercamiento con un mayor peso específico ante la autoridad local, ¿no? Eh, Así es que, bueno, son cosas que quizás falta todavía ir como concretando, ¿verdad?
pero de a poco se va realizando. En el caso de San Antonio, me ha tocado ver que en el paseo que está ahí en el muelle hasta el puerto, hoy día tienen o sea, se realizó un proyecto después de muchos años, y que es muy lindo, digamos, como paseo, que incluso incorpora eh, el contexto artístico, cultural, ¿verdad? Y además que también involucra el tema seguridad, porque en la medida que hay una mejor organización, hay una mejor distribución de los locales, de los artesanos, también genera una visión más expedita para las personas para carabineros, los guardias de los municipios, etcétera, ¿no? Entonces, pero a veces son trabajos de esfuerzo de largo aliento, ¿no? Ahí chuta, no es mucho lo que hay que hacer. Pero generalmente ocurren estas comillas como inconsistencias, ¿no? Porque a veces los alcaldes realizan muy buenas labores sociales en sus comunas y de repente se caen en esas cosas. Quizás puede ser que los resultados, los beneficios no se den de manera inmediata, pero por último dejar un piso para poder conversar o negociar ya posteriormente en otro periodo con nuestro alcalde o con el mismo, no sé. Lo mismo pasa por los concejales, digamos. Tienen que empezar a aprender a poder de hacerse partícipe, digamos, de lo que ocurre con el segmento, digamos, empresarial de menor tamaño. ¿Ya? Este alcalde, con nombre y apellido, ¿ya? Vamos, hace que ese talibán que está dormido dentro de mí despierte, ¿no? Si algo se nota. De aquí se nota, digamos, el olor no, y a decir, ¿qué iba a decir esto? Eh, Azufre, ¿ah? Olor a azufre parece. Está bien. Que ese talibán, voy hablando de talibán, que más que contingente la palabra que estás planteando hoy día. Y mira, Antofagasta con Afganistán, no está muy lejos. Eh, eh, con hartas diferencias así de lo que está ocurriendo, digamos, en Afganistán versus lo que pasa en Antofagasta. Pero, pero sí, no deja de ser, digamos, un ambiente un poco de guerra, digamos, o de pseudo guerra, digamos. Pero bueno, de a poco hay que tratar de ir tomando medidas en conjunto para poder generar o incentivar a que el municipio vaya incorporándose o vaya integrando, digamos, al sector empresarial de menor tamaño. Hay que hacerlo de alguna forma, ¿ya? Sí, 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 sí. Hay que hacerlo entre todos y tratar de buscar la mejor estrategia. Acuérdense ustedes cuáles son las mejores estrategias, digamos, sobre todo en los periodos de elecciones, ¿ya? Así que, nada, un poco ahí un dato. Entonces, es recomendable que los socios del negocio mantengan una estructura de control de resultados, es decir, que tengan referencias que les permita evaluar periódicamente si los resultados reflejan la utilidad esperada o, en caso distinto, cuáles son los parámetros de desviación. La respuesta a la pregunta con respecto a cuándo yo sé que a un auto hay que echarle vehículo es cuando el odómetro, por llamarlo de una manera, o el termómetro del estado de benzina me dice. Es decir, yo tengo una referencia. Primero, cuando yo me compro un vehículo, yo sé que el vehículo tiene una capacidad de 35, 53 litros de benzina. Eso es lo primero. Lo segundo, también sé cuál es el rendimiento del consumo de benzina y del vehículo. Y tercero, tengo un odómetro que me dice hasta dónde tiene benzina, full, y va inmediatamente entregándome información de su estado. Y cuando ya me empieza a prender una luz amarilla o roja, quiere decir de que ya está quedando sin benzina. Y como dicen todos por ahí, que no sé si será un mito o no, pero no es bueno andar con el vehículo con la luz roja prendida. No lo sé. Yo lo único que sé es que cuando esa luz se prende, te advierte. Tú verás si tomas medidas o no tomas medidas. Tú verás si le vas a echar mañana y arriesga, digamos, de que cuando quieras salir no va a poder salir de forma inmediata, ¿no? Lo mismo ocurre con respecto a
establecer cuáles van a ser los porcentajes de ganancia que quiero obtener, el porcentaje de gastos que pretendo mantener y los de costos. ¿Ok? Si se fijan, esos porcentajes que están ahí, si uno los suma, da el 100%. ¿Y ese 100% de dónde sale en términos de costos? De los ingresos, ¿cierto? Porque de ahí tienen que pagarse, no es que yo tengo que meter la mano al bolsillo. ¿Y cuándo ocurre eso? Que tengo que meter la mano al bolsillo por pagar esos gastos. Cuando no me pagan, cuando mis clientes no me pagan, ¿verdad? O cuando yo no cobro, que también es la otra pata. A mí me pasó eso en la empresa. No cobré. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se me agotaron los ahorros. No, es que el niño no quería molestar a las empresas, a sus clientes. Mira tú, ¿ah? Dice, ya. Entonces, esto que está acá es un termómetro que ustedes pueden llegar a definir. Ahora la pregunta, pero profe, pero yo vendo más de un producto. No, está bien. Si el punto es que dentro de, aquí puede ser, no sé, 30, aquí puede ser 20 o 25, y aquí puede ser 35, dependiendo de la cantidad de productos. Ya, supongamos que son tres productos. En uno un 25, el otro 35, el otro 30. Saco el promedio, 30 en promedio. Entonces, esa va a ser mi política. Entonces, mi ganancia, yo sé que en algunos productos voy a ganar 25, otros 35, y puede que sea menos. ¿Ah? Todo depende, digamos, de cómo se comporta, cómo es la salida de los productos o servicios que entrego. Acuérdense ustedes que cuando nos dicen, oye, mira, ¿sabéis qué? O más bien cuando uno era niño, iba al almacén y siempre veía ese producto que nunca se movía de ese estante, ¿verdad? O de la vitrina. Siempre estaba ahí. Chuta. Y era una botella que tenía más polvo que... Entonces, yo me preguntaba, ¿pero por qué están ahí? ¿Y por qué no las venden? Me acuerdo que una vez le pregunté y dice, oye, ¿y nadie compra eso? Sí, y la respuesta siempre era la misma. Sí, sí las compran. Lo que pasa es que se demoran. ¿Y cuándo las vendí? A fin de año. A fin de año, sí. ¿Y qué lo que era? Era una botella de champaña. Y la pregunta, entonces, ¿por qué las vendían esa fecha? Porque la ocupaban las compraban para celebrar, po. Entonces, claro, tenía una poca rotación, pero el precio era alto. Entonces, cuando lo vendían, obtenían el ingreso por eso. ¿Te fijas? En cambio, el tarro de atún, la salsa, el jamón, esos tienen mucha salida. Entonces puede ser que sacrifican ahí un margen de ganancia, pero, pero la ganancia no va por el precio, sino que va más bien por la cantidad que yo compro. Por lo tanto, mi margen de ganancia con respecto a esos productos va a ser quizás inferior o bajo, ¿no? Entonces yo voy a tener productos, y por eso es importante el tema de la contabilidad, porque yo voy a tener productos que su costo de compra, por ejemplo, que yo compro y después vendo, sean bajos, pero tengo que fijarme qué característica del producto. Si es un producto que tiene poca salida, muy poca salida, la verdad es que es mejor colocar un precio alto y por lo tanto un margen alto, porque no va a tener mucha salida. Salvo que llegue alguien perdido y diga, oye, yo quiero una champañita. Hoy día la champaña, por ejemplo, se consume más. Casi como le llaman hoy día el concepto, es espumante, como concepto de espumante. Entonces hoy día la gente cuando se reúne, abre una champañita, o un Lair Harveys, así creo que se llama, como este vinito, digamos así, como suavecito, heladito, y se lo sirven, ¿no? Y se alegran mucho, ¿no? Entonces, que inicialmente se supone que, en el caso de la champaña, dice que no engorda. Entonces tiene como otros atributos también. Entonces la gente le pone champañita. Oh, si son puras espumitas. Ya.
Entonces, pero antiguamente no se consumía como diariamente, o más bien socialmente, sino que más bien estaban vinculadas para eventos. ¿Ya? Lo mismo acontece con lo que son los gastos y lo mismo acontece con lo que son los costos. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna consulta? Ya, Silvita. Vamos. Flujo de caja. Este es bueno. O sea, le veo la utilidad, digamos, ¿no? ¿Cómo calcular margen bien? Vámonos para atrás. Esto que está acá. ¿Sí? Más que calcular el margen, lo que pasa es que aquí hay conceptos que, ¿cómo decirlo? Eh, eh, Margen bruto, claro. Eh, lo que pasa es que, por eso te digo, uno dice, ¿cuánto le puedo sacar? ¿Cuánto le puedo sacar a este producto? Generalmente las personas que dicen, no, le sacáis de más el 100%. Es decir, lo compráis a 50 y lo vendí a 100. ¿Eso? Sí. E incluso algunos dicen, no, si mira, oye, si esto lo podéis vender hasta 2 veces más, 200%. ¿Sí? Entonces, al final el margen, o también que le podemos decir el margen de ganancia o de utilidad, ¿qué porcentaje? En algunos casos, cuando el producto tiene cierto comportamiento de compra, nosotros podríamos llegar a determinar, sobre todo que son productos estándares, es decir, la mantequilla, por ejemplo. La mantequilla nosotros la compramos, ¿verdad? Para venderla. Hacemos contrato o no contrato, establecemos relación con los Colún, Loncoleche, Soprole, y estos gallos me vienen a dejar las mantequillas y yo las vendo. Y sobre eso, la pregunta es, ¿cuánto es lo que puedo marginar respecto a ese producto? La verdad, no creo que el 100%, salvo que estén viviendo en una, ¿cómo se llaman esto? En un villorrio, donde no hay nada, en 30, 40, 50, 60 kilómetros a la redonda, y ustedes son el único almacén. Pero alguien me diría, sí, pero aquí la gente, pero hay vacas, po, y la gente hace su propia mantequilla. Ah, me mataste. Entonces da lo mismo que yo la mantequilla la venda a 15.000 pesos el pancito. Sí, po, ¿por qué? Porque la gente hace su mantequilla y es de mejor calidad, es más sana. Buena, ¿eh? Buena. Y el pan, la gente hace su propio pan amasado. Ya. ¿Y qué les puedo vender entonces? Ropa, po. Y en la ropa tú puedes marginar un poco más, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque la gente también está acostumbrada a viajar a la ciudad una vez al mes y hacen los pedidos o renuevan, digamos, sus prendas. Y no están dispuestos a viajar un mes o que una persona llegue y les venda lo que pueden ganar, digamos, en una semana, 2 semanas, lo puedan gastar en una prenda de vestir. Lo que pasa es que no hay un cálculo matemático propiamente tal, es más bien la experiencia y es lo que el mercado de alguna manera te dice. Tú puedes marginar, por ejemplo, tú dices, mira, eh, generalmente el pan, el costo del pan es de 700 y tantos pesos el kilo de pan. Y hoy día el mercado, ¿cuánto lo está vendiendo? A 1.300, 1.600 pesos, 1.600 pesos. Saca la cuenta. Entonces yo tener, y son los criterios básicos de marginar, digamos, porque cuando tú me hablas de margen, dices, ¿qué pasa con aquellos productos que el precio está predeterminado? Bebida, energizante, cigarrillo, ahí no hay mucho que hacer, salvo
de que sean productos no adquiridos legalmente, que a veces ocurre. En el caso de los dos ejemplos, dos ejemplos finales que planteaste, energizante y cigarrillo, hay un mercado negro respecto a esos dos tipos de productos. Y ahí tú puedes colocar el precio que se te antoje, digamos, ¿no? En el caso de las bebidas, eso está más bien estandarizado. O sea, insisto, en el caso de las bebidas, en el caso de energizantes cigarrillos, si ustedes me preguntan a mí, porque yo lo he conversado con gente que trabaja en locales comerciales, me dicen, no es rentable tener cigarrillos, pero si yo no vendo cigarrillos, la gente no viene a mi local. Si hoy día yo no tengo energizante, los jóvenes no vienen al local. Si yo no tengo bebidas, la gente no viene al local. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son productos que han demostrado o que se han insertado en el mercado y han generado una demanda. Una demanda. Entonces, puede ser que tú no te vayas a hacer millonario vendiendo bebidas, ¿no? Pero sí vas a tener las bebidas. Entonces la gente va a la bebida y puede ser que tu especialidad sea el pan y sea, no, fruta y verdura, y la gente aprovecha de comprar esas cosas cuando va a tu local. Entonces, son productos como productos anclas, ¿no? Entonces, esa es un poco la característica de estos productos. Si bien la gente, los negociantes, no ganan mucha plata vendiendo cigarros, o dice Coca-Cola todavía piensa que la Coca-Cola Express se vende a 300 pesos. O sea, hay de todos tipos de Coca-Cola. Sí, mira, lo único que les falta es que lo embolsan, digamos. ¿Ya? Pero ojo, la característica de ese producto es que la ganancia, lo que obtienen, o el margen, no es por el precio, es por la cantidad. En el caso de los celulares de alta gama, como iPhone, por ejemplo, la ganancia o la utilidad es por el precio. Dentro de las estrategias de estas empresas, como iPhone, no está el hacer descuentos descuentos de compra, llévate un celular y te puedes llevar un tablet por 30% menos. No, en ningún caso, porque la estrategia de ellos no va en vender 1.500 unidades más que el mes anterior. A ellos lo que les interesa son las ventas, no la cantidad, en términos, comillas, como estrategia, ¿no? Que obviamente la mayor venta se puede producir. Imagínense ustedes que unos audífonos iPhone, perdón, dice, se traduce en costo. Tengo que tener el equipo encendido todo el día. Por ejemplo, solamente los audífonos de un iPhone, ¿cuánto era? Yo compré unos que son certificados, me costaron, o sea, certificados que están así como validados, 21.000 pesos. Y los originales son carísimos. Entonces, todo lo que es esa marca es caro, pero es porque su posicionamiento está relacionado con eso. El que tiene iPhone es porque está dispuesto a diferenciarse, comillas, a ser distinto, a tener una tecnología o últimas tecnologías. Y que ustedes saben que la tecnología es bastante dinámica, entonces también se van desactualizando. O sea, hoy día vamos, a pesar de que ahí la estrategia como que se anduvo cayendo, pero porque hoy día a la fecha, eh, eh, ¿en qué versión vamos del iPhone? No sé si el X12 o el 13, no tengo idea. Yo tengo el 7, el iPhone 7, y ya me suena el 12. Entonces imagínense lo que significa eso, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, más que una fórmula matemática, tú puedes calcular el margen de distintas maneras, porque el margen, ¿qué es lo que es? Es el porcentaje tú puedes sacar un margen de ganancia
con respecto a tus costos, con respecto a las ventas. ¿Cuánto querés ganar? Al final es matemática, simplemente cambiar el numerador y el denominador. Si el tema es que refleje la realidad del mercado, porque yo no puedo irme más allá del mercado, salvo que mi producto sea muy distinto, ¿no? Yo generalmente cuando parto con un negocio, no puedo arrancarme, aunque yo piense que soy, pero el mejor del mundo. No, yo tengo que tener como referencia el mercado. El mercado me dice, oye, ¿sabéis qué? Si vas a vender pan, no voy a arrancarte con los tarros vendiéndolo a 10% sobre el precio costo. Esa estrategia es como poco sostenible en el tiempo. Porque acuérdate que de vender pan también hay que financiar la empresa, hay que financiar los costos variables y financiar los gastos. Entonces, no es muy realista, ¿no? Uber, cuando partió con 2 meses de gratuidad e incluso da una suerte de, si uno se registraba, te daban como, no sé si eran la unidad, era horas o viajes. Y había mucha gente que le pedía, digamos, los links a otras personas que no utilizaban el Uber para poder viajar, digamos, gratis durante 2 meses. ¿Sí? Así que eh, ¿se entendió la respuesta? Julieta? Sí, ok, gracias. Entonces, seguimos. Déjame avanzar. Mira que aquí retrocedimos un poco. Las preguntas, pasamos acá. Entonces, y estamos pasando ya a lo que es el flujo de caja. Dice, existe una máxima en administración financiera que señala como factor relevante el mal manejo de las finanzas a la hora de saber el por qué ha fracasado un negocio. Esto se refleja únicamente en que no se ha llevado un control de las entradas y salidas de dinero en un registro de caja, o peor aún, se han mezclado las finanzas del negocio con las finanzas del propio dueño o administrador. Este párrafo eh, todavía está vigente en cuanto a la explicación de estos errores o de los fracasos, digamos, de un negocio. Fíjense ustedes que yo no sé si ustedes habrán estado conmigo, digamos, en un módulo que se llamaba, eh, era formalización de mi negocio. Y, y ahí yo expongo las características de ciertas personalidades jurídicas que ustedes pueden utilizar para poder constituir un negocio. Pues bien, se crearon un concepto que se llama, o sea, una personalidad jurídica que se llama EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ¿cierto? Y esa empresa se creó básicamente por lo que yo acabo de leer en este minuto. Porque, ojo, la gestión financiera también tiene repercusión obviamente, en las obligaciones de una empresa y de un empresario. ¿Y qué es lo que ocurría? Que empresas que por años habían funcionado a partir del RUT del empresario, es decir, sacaron inicio de actividades con el RUT de la empresa, o sea, del empresario, resulta que por, comillas, de decisiones no correctas, tuvieron repercusión desde el punto de vista financiero, lo cual se tradujo en cesaciones de pago y finalmente lo que hacen es que los acreedores
dicen, señores, hay que repetir o hay que ir en contra del propietario de estas deudas. ¿Quién es el propietario de estas deudas? El mismo Ruth del Caballero, don Rafael Contreras. 10.317.459, raya 7. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que este caballero? Mira, tiene también una casa y la tiene en conjunto con su señora. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que van a hacer? Me van a embargar. Y me van a embargar la casa. ¿Por qué? Porque resulta que la casa también la compré con mi Ruth. La compré con mi Ruth. Y el negocio también está, todo lo que adquirí con mi negocio también está con mi Ruth. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mezclé a las dos personas. La persona que es la empresa o el empresario y la persona que es una persona natural que vive en una casa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchas familias perdieron lo que tenían como patrimonio personal, producto de esta figura, de esta no figura para separar las obligaciones de la empresa versus las obligaciones de la persona natural. Y nace, digamos, las EIRL. Y la EIRL, para que sepan ustedes, son una figura ficticia, una figura jurídica ficticia, porque por definición las sociedades se constituyen con más de una persona. Eso es como por definición, ¿no? No existen las sociedades de una persona. Pero aquí lo que se hizo una figura ficticia, que todos sabemos que no es posible, pero para efectos de los compromisos comerciales de un negocio, se crea esta figura ficticia para separar las obligaciones del negocio propiamente tal versus las obligaciones personales. Si una persona adquiere un compromiso con Falabella, con Ripley, entonces el root de esa persona se compromete con esa empresa. Y si después no paga, perfecto. La empresa va a repetir con lo que esté a nombre de ese root. Y si la empresa contrata los servicios de BTR o los servicios de Movistar para efectos de adquirir servicios de Internet y entra en cesación de pago, pues la empresa es la que se obliga con el root de la empresa a cancelar o ir a presentarse ante la justicia para decir por qué no ha pagado. Pero no es la empresa propiamente, no es la persona propiamente tal. Puede ir como representante o puede mandar a alguien, etcétera. Pero no se van a ir en contra de los activos o de los bienes que tenga la persona natural, es decir, su casa. Y la recomendación, ya les queda claro, ojalá idealmente, es que si van a adquirir un compromiso de matrimonio, ya sea, digamos, por el civil, hagan separación de bienes, no les cuesta nada. ¿Ya? Hoy día hay una opción que ustedes se pueden separar de bienes desde una fecha presente hacia el futuro, ¿ya? Entonces, si van a crear una empresa hoy día tomaron la decisión de formalizar una empresa, pueden ir al registro civil y decir, ¿sabe qué? Nosotros nos queremos separar de bienes, pero queremos tomar el trámite, digamos, que nos permite separarnos de bienes hacia el futuro, porque nosotros vamos a partir con una empresa ahora, vamos a hacer una empresa de responsabilidad limitada con mi marido y queremos separarnos de bienes para separar las cosas, qué sé yo. Ah, perfecto, listo, pum, y lo hace. ¿Se entiende? Entonces, segundo, al llevar un registro de control de flujo de caja se puede ver con cifras concretas cuál es el comportamiento financiero de un negocio, lo que servirá de base para la toma de decisiones. El control de caja puede estar en un sistema informático, en una planilla Excel o en un libro. Esto depende de las propias necesidades y recursos tecnológicos que uno tenga. Pero lo relevante es hacerlo cotidianamente. Y diría que más que relevante es lo más difícil, porque hay que ser sistemático. En la medida que nosotros sistematicemos los movimientos, ¿verdad? De nuestra empresa, vamos a poder, primero, acuérdense de los objetivos, vamos a poder hacer control y seguimiento de los resultados, tanto de ingresos como de egresos. Podremos revisar, por ejemplo, qué ha pasado con el comportamiento, si los gastos subieron, no subieron,
si los costos estamos teniendo dificultades o incluso hasta de calidad. Tú decís, chuta, oye, pero si cuesta tanto esto, no era día, entonces uno lo hace. Le entrega la pelota, digamos, como buen jugador de fútbol, que no nos va bien con Brasil, pero no importa. Eh, entonces llega y le dice al encargado de producción, oye viejo, ¿te podía averiguar un par de proveedores más que nos puedan entregar esto? No, si ya lo hice. Y este es el mejor y el que tiene mejor precio. ¿Seguro? Sí, seguro. Y la opción de traer, de importar de afuera, a esa no la he visto. ¿Y podemos hacer la gestión? Sí, yo creo que sí. ¿Y quién los trae esto? Corea. Ah, ya. Listo. Y ahí empezamos a averiguar. Y hoy día hay muchos empresarios que han hecho eso, que se dedican, por ejemplo, venden repuestos de vehículos coreanos. Hyundai, ¿cuál otro más? Siempre se me confunde. La Hyundai es de la H. Y la otra es Hyundai Access y el otro, no me acuerdo, que son dos o tres. Y los tipos traen repuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generalmente le compran a un importador acá en Chile y ahí le colocan en su precio, su margen, para que les quede algo de utilidad. Entonces, a mí me tocó asesorar a un chico que hizo los contactos con un argentino que estaba en Corea. Y fíjense lo que hizo este joven, porque joven, pero como dicen por ahí, pero habilidoso. Fue a la PDI, como al Departamento de Delitos Económicos, cosas así, y con todos los datos del argentino pidió que hicieran una revisión si el caballero tenía algún antecedente delictual y qué sé yo. Y le pareció de que el tipo había estudiado, o sea, al final le dijeron, ¿sabes qué? El tipo hasta el minuto no tiene ningún antecedente. ¿En serio? ¿En serio? Ah, perfecto. Lo que sí te queda es preguntar, digamos, en Corea. Ándate a la embajada y hizo todo ese trámite. Y al final le dijeron, sí, no, este caballero es un intermediario que nos ayuda también, o sea, ayuda, digamos, al mercado coreano a intermediar también productos y orienta también a las personas para que hagan bien la importación. Genial, listo, y lo hizo. Se abarató mucho, aprendió 1 kilo, eh, pidió un préstamo al Banco del Estado, 2.300.000, y trajo, bueno, de los cuales se tuvo que gastar como 400 lucas en todo el proceso administrativo, ¿verdad? Porque generalmente la recomendación es que si tú vas a hacer una importación, hazlo primero con una agencia de aduana, si eres primerizo. Ya después, cuando aprendes todo el trámite, ahí lo podías hacer solo, ¿ya? Así es que si es más de $1.000. Es un poco si es más de $1.000, hazlo con una agencia de aduana. Y lo trajo. Y efectivamente, él, mire, ¿saben qué? Efectivamente sale más a cuenta y tu margen aumenta. Pero hay que adquirir experiencia en la importación, porque no es una cuestión fácil. Hay todo un tema de encontrar el operador, de encontrar directamente, porque el otro paso, ¿cuál va a ser? Saltarse al operador e ir directamente a la fábrica. Pero para eso, ¿qué involucra? Viaje. Y los que son asiáticos son de negociar más bien presencialmente, ¿no? Alguien hizo una pregunta y no la he contestado. Hyundai, Ssangyong y Kia. Thank you. Gracias, Enrique. De esos tres. De esos tres. Bueno. Entonces, el tipo probó, el joven, y, y le resultó. Y le resultó. Y así le han resultado muchos comerciantes también, que han ido a China y se han traído con una cantidad enorme de productos para comercializar. Y en China, no crean ustedes que todo es bueno, bonito, barato. Hay de todas las calidades, de todos los estándares, de todos los precios, de todas las gamas. Desde, ¿cómo le llaman? No es réplica, sino que copias de, por ejemplo, carteras Louis Vuitton, que obviamente no aparecen, digamos, las letras, pero las venden a 2.500, 3.500 pesos, las más económicas, cada una. Pero hay que traerse como varias, así, tres no sirven. Entonces, por esa cantidad, imagínense. Y acá las venden a 35 lucas, 40 lucas, 45 lucas. Eh, ¿Cuánto será el margen ahí? Varias veces, ¿no? Ahora, ojo, fueron
hay un viaje, hay todo un tema que se cubre, ¿verdad? Y después de eso, claro, Panamá igual es opción. Yo en Panamá tuve la suerte de pasar por el aeropuerto nomás. Y sí, efectivamente era económico. Me compré una cámara digital. Ya hoy día las cámaras digitales no, ni se ocupan ya. Pero, pero sí, si aquí costaba 400, allá nos costó más barato. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sus imitaciones son de miedo. Ah, mira, yo no las conozco, pero el comerciante que yo lo conocí me decía que hay de distintas calidades. Y que es impresionante porque dice que son galpones gigantes. O sea, si aquí uno encuentra grande, no sé, pues, un mall, pero allá los galpones son gigantes, 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 gigantes. Y para todo tipo de productos, me dice, mire, las maquitas, esas, o taladros, digamos, o pulidoras, dice, hay de esas que duran un trabajo y murieron, hasta las que son así como para trabajar en las herramientas, claro, como para trabajar en el sector minero. Dice, mi primo ha ido en 3 ocasiones a China y ha traído un stock de productos y lo vende todo súper rápido. Él es de Chimbarongo. Toma. Si se fijan, si hoy día el tema de la globalización, internacionalización, todo eso ha generado un quiebre en la igualdad, en la desigualdad por poder acceder a productos. Si al final el tema de mercado, el tema de la competencia tiene que ver con eso, tiene que ver con información, tiene que ver con transparencia de la información. O sea, hoy día cualquier persona podría perfectamente ir a comprar cosas a China y venir a venderlo y ganar mucho dinero. ¿Se fijan? Entonces, Silvia, de verdad, y eso es algo que uno dice, chute, puede compartirlo con experiencia, pero por supuesto, hoy sí hay mercado hoy día para todo. Si el tema es cómo se organiza, porque esto es lo mismo cuando los productos empiezan a adquirir una moda, ¿cierto? Unos no crean esto que es estático. Esto en algún minuto va a ir variando, va a cambiar, va a cambiar. Eh, Sin ir más lejos, la industria, nos estamos pasando para otra cosa, para otro tema, pero bueno, con esto cierro y seguimos. Eh, la industria automovilística o de transporte terrestre hoy día se está moviendo al uso de fuente energética eléctrica. ¿Se imagina lo que significa eso desde el punto de vista de las guerras por quién es el dueño del petróleo? Todos estos cristianos, neumáticos chinos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo compré neumáticos chinos y de hecho ya están trayendo neumáticos chinos. ¿Por qué no? Empieza a buscar en internet la marca y las calidades. Viable, sí. Factible, tienes que revisar. Acuerda que viabilidad tiene que ver con lucas, con financiamiento. Y la factibilidad con las condiciones técnicas, normativas que te permitan traer esos neumáticos. Porque a veces uno desconoce. Mira, yo lo único en términos de normativos que sé, que una vez por choreza alguien me contó de que estas famosas motos Harley Davidson, que son de origen norteamericano, cuando las traen a Chile, cuando las importan a Chile, resulta que vienen con un problema, o sea, no con un problema, sino que vienen con un ruido que es característico de estas motos, ¿verdad? Pero resulta que ese ruido original de ese motor, original, no cumple con la norma de emisión de ruido aquí en Chile. Entonces las motos lo que hacen para ingresarla es hacerle una adaptación mecánica al motor para que pasen esa restricción técnica. Pasando esa restricción técnica, después llegan aquí a las distribuidoras, a las comercializadoras,
y la vuelven a modificar para que tenga el sonido original. Y uno se preguntará, ¿y cómo entonces está infringiendo la ley? Sí, po. Pero tú has visto que un carabinero ande con un sistema de revisión de contaminación acústica haciéndole las pruebas a las motos. No, po, ni una. Pero, ¿me entiendes? Le quitan esa comillas, anomalía, o sea, perdón, esa desventaja para entrar jurídicamente o legalmente a Chile y después aquí se la vuelven a colocar. Porque la característica de esa moto, y a todos los que compran esa moto, es porque les gusta el taca, 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 taca. Entonces, que nos engañamos nosotros mismos. Entonces, nos gusta quedar sordos, pero andar en una moto que te deja sordo. Y legalmente te dejan andar en una moto que te va a dejar sordo. Es como paradójico. En fin. Ya. A ver. Ya. El control de caja. Ah, ya lo dijimos. Entre más detalles tenga el registro, mejor será su control. Por ejemplo, cantidades vendidas, precios, detalle de clientes, la forma en que se han pagado y el plazo. Por otro lado, también el registro de todas las salidas, es decir, de todos los pagos realizados. Este es un formato típico de flujo de caja, donde hay una columna con la fecha, el concepto, puede ser ingreso, puede ser salida, o, por ejemplo, el concepto puede ser gastos de administración, eh, pago de, no sé, de ayudantes, etcétera. Los ingresos y la salida. Y aquí vamos haciendo el saldo. Aquí hay un ejemplo. Aquí está la fecha. Domingo 1 de agosto, el detalle, una venta. Ingreso, 250.000. Yo le agregué una columna aquí como gasto. Domingo 1 de agosto, en rojo, pago, arreglo, vitrina. Alguien se contorió, un cliente se apoyó en la vitrina, puso el piececito y se la echó. ¿Qué tuve que hacer? Sacar de la caja chica, 125 lucas, llegó el proveedor y le hizo el cambio de la vitrina. Es decir, de lo que gané el mismo día, tuve que restarle 125.000. Y eso también, ¿cómo se les llama? Y por eso es importante la caja chica. Son imprevistos. Entonces la caja chica, ahí uno va entendiendo por qué la caja chica es importante. Porque a veces pueden ocurrir imprevistos. Pueden ser imprevistos o también puede ser oportunidades. Por ejemplo, si alguien, yo creo que siempre he repetido ese ejemplo, pero si yo estoy dedicado, digamos, a producir pan o a fabricar pan, y llega alguien, o el mismo molino me dice, oye, ¿sabéis qué, Rafa? Puta, estamos haciendo un descuento, eh, y te llamamos porque tú siempre nos pagáis antes y qué sé yo, entonces te vamos a ofrecer a ti este descuento. Mira, te estábamos vendiendo el quintal de harina en 70 lucas, y si nos compráis 5, te los dejamos a 50 lucas. Y yo le digo, hecho. ¿En serio? Sí. Te hago la transferencia al tiro y me los venía a dejar ahora. Sí, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser de que yo en mi bodega ya tenga harina, y esa harina la compré para que me alcanzara en la semana o la semana siguiente. Pero esta es una oportunidad tan buena y que me va a evitar comprar ya la próxima semana. Entonces, y además me ahorré plata. ¿Sí? Eh, eh, Fíjense que ese mismo día, el domingo 1 de agosto, eh, yo tomo un ayudante. Y ese ayudante me significa que tengo que pagarle el día por 50 lucas. ¿Ya? Entonces, imagínense, pues, sumo 100, si sumo ¿cómo se llama? El imprevisto, 125 más 50 son 175. Y hasta ese minuto yo había vendido el domingo 250 lucas. Entonces, si yo hago el análisis de como el saldo, el domingo no fue negativo. Obviamente podría haber sido más si es que no hubiera ocurrido el imprevisto, pero es un imprevisto. Entonces ya ahí nosotros podemos ir analizando las cosas que ocurren en el día a día. ¿Ya? Lunes 2 de agosto, venta 120.000. Martes 3 de agosto, venta 110.000. Si se fijan, hubo como un comportamiento similar, digamos, muy parecido a nivel de venta. La pregunta que uno debiera hacerse es, ¿y qué fue lo que vendiste?
Bueno, va a depender del negocio. Si es un almacén, varios productos. Si se trata de, por ejemplo, ¿qué podría ser? Una verdulería también, un almacén verdulería o venta de pizza, fabricación de pizza, venta de pizza, eh, ¿qué más? Heladería. Miércoles 4 de agosto de 2021, compras, 200.000 pesos. Salida, ¿verdad? El jueves 5 de agosto, al otro día, venta, 120.000. Viernes 6, 110.000. Como que se van repitiendo las ventas en los días de semana. Eh, Sábado 7 de agosto, compras, 42.800. Poquito. ¿De qué habrá sido en específico? No lo sé. Quizás todavía teníamos en inventario y necesitábamos comprar eso. Sábado 7 de agosto, ventas, 280.000, un poquito más que el domingo pasado. Domingo 8 de agosto, gasto, ¿en qué? Ayudante. ¿Por qué? Porque es el que me ayuda a vender. Vale. Lunes 9 de agosto, 150. Martes 10 de agosto, 98.000. Miércoles, 120.000. Jueves, compras. ¿Cómo que se repite o no? La compra. ¿Cuándo fueron las compras? Ah, el miércoles. Mira, de una semana a otra se repitió, pero cambió como casi terminando la semana o a mitad de semana. Viernes, ventas, 170.000. Sábado, 200.000. Domingo 15 de agosto, compra. Tuve que hacer compra el domingo. Imagínense. Y pagarle al ayudante. Y ahí, fíjense, ¿qué es lo que hice? Total de ingreso, 1.128.000. Total salida, 628.800. Y total de gasto, 275. Inmediatamente hice la separación por la naturaleza, digamos, o por su función. Es decir, lo que son costos directos con la comercialización y lo que son gastos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, y al final llego al saldo. El saldo final es de 830.200 del domingo 1 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2021. Es decir, han pasado 15 días y ya mi saldo de flujo de caja, ¿verdad? Mi saldo de efectivo es de 830.200 pesos, descontando todos los gastos y las salidas de dinero por concepto de costos de compra. ¿Se entiende? Supuesto de ventas al crédito. Situación 1, ventas al contado. Situación 2, ventas al contado y crédito. Entonces, las ventas, 100.000 y con un incremento de un periodo a otro periodo. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Las compras, 20.000, 30.000, 30.000, 40.000. Los gastos, parejos de 40.000. ¿Cuál es el resultado operacional? El que aparece acá. 40.000, 130, 230, 320. Este es el supuesto en que nos pagan al contado. Ustedes ahí imaginarán, digamos, qué rubro, ¿ah? Usualmente acontece esto. Y en el caso de ventas al contado y al crédito, entonces, mira, nosotros, las ventas al contado son el 70% y las ventas de crédito son a 30 días, pero corresponden al 30%. Entonces, de los 100.000, el 70% es al contado, 70.000, ¿cierto? Y el 30% a crédito, pero a 30 días. Entonces, pero me lo pagan en el mes siguiente, porque son a 30 días. Y yo estoy asumiendo de que de este periodo a este otro periodo son periodos mensuales. Entonces, y eso va a acontecer también con las ventas del segundo mes. Si bien yo vendía 200.000 pesos al contado, resulta que ahora las condiciones son es que 70% al contado y el 30% a 30 días. Pregunta, fíjense el resultado operacional. ¿Tenemos más o menos efectivo con la situación de ventas al contado y al crédito?
pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿No me dicen nada? Tenemos menos efectivo, pero no en su totalidad. Lo que pasa es que se produce un desfase. Se produce un desfase. Si yo analizo, porque aquí tengo el mes 1, el 2, el 3, el 4, pero la totalidad de ingresos lo voy a tener en el periodo 5. Entonces, si el problema está en que yo esto no lo pueda controlar, de que en vez de que sea 30 días, otra vez, Orieta, se transforme en 60 días. Es decir, que esto me lo paguen acá, en el tercer mes, ¿no? O más. Y ahí se nos genera un problema. ¿Por qué? Porque resulta que los gastos los tenemos que pagar igual. Siguen siendo los mismos, ¿no? Y declararlo IVA y todo. Entonces, esa era un poco la idea, digamos, de este ejercicio, para poder identificar que claramente a partir de este estado financiero, también conocido como flujo de caja, nosotros podemos saber, llevando un registro, ¿verdad?, sistemático, podemos saber nuestra situación financiera, digamos, y de estado de efectivo, digamos, de la empresa, ¿ya? Y llevar obviamente un control y un seguimiento, ¿sí? Estamos ya cerrando con esto, Katy. Sí, Rafa, estamos ya en la hora. Le agradecemos a los Sí. emprendedores, ¿verdad?, por acompañarnos el día de hoy y recordarles que vamos a continuar el siguiente viernes, que ya es nuestra última clase de gestión financiera de negocios, así que los invitamos a dejar quizás sus últimas apreciaciones, sus comentarios a través del chat y también, Rafael, darte las gracias a ti. Por ahí Silvia nos dice, me gustó mucho el tema expuesto el día de hoy. Y por ahí también nos dejaron anteriormente Orieta, que se tenía que retirar, pero nos veíamos en la próxima clase. Rafa, te dejo para que entregue las palabras de cierre y desde ya gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Sí, no, agradezco, digamos, a Enrique por su aporte, de verdad, muchas gracias. Y la idea es que nuevamente en la próxima sesión, que es la última, podamos exponer quizás con un poco más de tiempo las apreciaciones, la experiencia de usted en este sentido. Así que nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Nos vemos, Rafael, que tengas un excelente fin de semana. Cuídense mucho todos. Chao, chao. Gracias, Katy. Chao.